Hemos hablado de las publicaciones de la revista The Economist sobre el asunto de la legalización. El presidente Petro cogió uno de estos editoriales y lo puso en redes sociales, y el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, sorpresivamente comentó: hay que legalizar y grabar la cocaína. Nos acompaña a esta hora el señor director de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Director, qué bueno tenerlo en 6 AM, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Por qué hay que legalizar la coca? Bueno, la guerra contra las drogas es un fracaso, lo ha sido durante décadas. Una parte importante del problema de las drogas, que es la violencia que va de la mano con es causado por su ilegalidad, ¿sí? Y en el momento de legalizar, estos problemas se reducirían al problema de salud, que es un problema grave, pero ya lo tenemos, y la mejor manera de solucionarlo es tratarlo con un enfoque de salud pública, como también lo vienen recomendando expertos desde hace muchas décadas. Entonces me parece que lo que menciona The Economist, pues lo que ha afirmado el presidente Petro en sus intervenciones en las Naciones Unidas y en otros foros, es correcto. Hay que empezar a tratar esto como un problema de salud pública, y una de las herramientas de salud pública que existen para el consumo de sustancias que son nocivas, como el tabaco, es el enfoque de grabarlas, de ponerles impuestos. Entonces, una vez que la comunidad internacional haya dado este paso, que no será mañana, pero esperemos que no nos tome décadas, vamos a tener que empezar a pensar en cómo funciona este sistema impositivo, y sería, además de una fuente de ingresos adicional para el fisco, sería también una medida de salud que podemos controlar mucho mejor. La legalización de toda la actividad alrededor de la coca, ¿usted ha hecho algún cálculo de qué impacto tendría porcentualmente en la entrada al Estado colombiano de tributos? Bueno, como con toda actividad ilegal, es difícil saber exactamente cuánto mueve, pero hay estimaciones que se hacen de quizá que 2% del PIB es lo que se mueve en el narcotráfico en Colombia, y pues en términos de ingresos al fisco estaríamos hablando de una fracción de eso. Pero entonces digamos que estar hablando de 2% del PIB sería más o menos 22 billones de pesos. Si los impuestos fueran una cuarta parte de eso, así muy a grosso modo, estaríamos hablando de más de 5 billones de pesos, sí, en ingresos adicionales de recaudo. Obviamente la dinámica de legalizar, de empezar a grabar, de ver cuál es el nivel óptimo del impuesto para disuadir el consumo lo más posible, sin incentivar el contrabando, que por ejemplo es la discusión que uno tiene cuando habla de los impuestos al tabaco, pues hace que estos sean unos cálculos muy gruesos, pero estamos hablando de varios billones de pesos. Director, esto dice también el Economist que es el camino correcto, pero que es imposible hacerlo si los países que más compran, por ejemplo Estados Unidos, seguramente algunos en Europa, en el caso concreto de la cocaína, no lo hacen primero. ¿Usted, más allá de la discusión económica, siente que eso sí podría pasar, no sé, en la próxima década? Yo creo que estamos viendo cambios muy grandes en la manera en la cual el mundo piensa sobre distintos problemas. Creo que titulares como el que vemos en The Economist, cosas como las que suceden en Estados Unidos con la política de drogas por ahora con respecto a la marihuana, son situaciones que hace apenas unos años habrían sido impensables, y pues me parece que aquí la lógica y la razón van a ganar. Este es un problema de salud pública. Los expertos, como académico, uno de mis temas de estudio, aparte de los impuestos, era precisamente el tema de las drogas ilícitas, y le digo de primera mano que los expertos de todos los países en este tema coinciden desde hace por lo menos 20 años en que la legalización, la regularización y el manejo de esto como un problema de salud pública
es el camino a seguir sin duda alguna. Entonces, pues esperamos que la comunidad internacional siga estas recomendaciones de la academia pronto, porque pues esto sigue costando vidas. Nosotros, y digo nosotros, Colombia y la comunidad internacional, seguimos pidiendo a gente inocente, tanto en la fuerza pública como en la sociedad civil, que dé su vida luchando en una lucha que no tiene sentido y pues no tiene, o sea, nadie, o sea, es muy difícil pedirle a la gente que siga haciendo, que siga muriendo por un error, sí, por un error que cometimos de política pública. Nadie quiere ser el último en morir por un error. Es el director de la DIAN. Hay dos cosas muy puntuales que quisiera aprovechar para preguntarle sobre la reforma tributaria. La primera, hay una queja generalizada del empresariado. ¿Qué lectura tiene usted de esas inquietudes de los empresarios? Bueno, creo que es importante resaltar que con el empresariado hemos abierto espacios de diálogo desde antes del 7 de agosto. El ministro Campo y yo nos reunimos con múltiples gremios durante casi un mes antes de la erradicación de la reforma tributaria. Estas reuniones se han seguido llevando a cabo. Hemos escuchado, por ejemplo, incluso en cosas en las cuales no estamos completamente de acuerdo, hemos buscado errar por el lado de entender el punto de vista del sector empresarial. Hablo, por ejemplo, de lo relacionado con el impuesto al patrimonio a valor intrínseco, que si bien es también la práctica internacional cuando se discute el impuesto al patrimonio, inquietaba lo suficiente a la industria de las startups como para que decidiéramos ceder en ese punto. A la comunidad empresarial se le ha escuchado también la reducción de los impuestos a los dividendos, que el impuesto marginal más alto que proponíamos era de 39%, ya estamos en 20%, así que creo que en realidad son un par de industrias, sobre todo la minera energética y la de las zonas francas, que como el ministro lo ha recalcado, si las zonas francas no exportan, se tienen que acabar porque las zonas francas son para exportar. Creo que son dos intereses ahí específicos que están siendo muy, pues haciendo bastante énfasis en esto, como es su derecho, pero la verdad esta no es una reforma que afecte negativamente a la inmensa mayoría de las empresas y sin duda alguna no es una que toque a los sectores que queremos incentivar desde la visión de política económica del gobierno. Director, finalmente, ¿qué opinión tiene usted sobre todo el asunto de cárcel para los evasores en este escenario de la reforma tributaria, algo que muchas veces ha fracasado en Colombia? Sí, me parece que es un tema fundamental porque la reforma, el plan de gobierno del presidente Petro habla de un recaudo de 50 billones de pesos anuales al final del cuatrienio. Siempre ha sido el caso que una parte muy importante de ese recaudo viene de lucha contra la evasión. Y pues en este momento si la reforma va a recaudar 22 billones de pesos por cambios estatutarios al estatuto tributario, por cambios normativos, el resto tiene que ser lucha contra la evasión. Es una cosa arriesgada, osada quizá, y le estamos pidiendo al Congreso las herramientas para lograrlo. Estamos pidiendo, entre otras cosas, penas más fuertes para la evasión, y nos sorprende mucho que, pese a que esto es algo en lo cual hay una conciencia importante en el país de que el evasor le cuesta al Estado colombiano entre 40 y 80 billones de pesos que deberían estarse yendo. O sea, es que 40 y 80 billones de pesos son entre 2 y 4 reformas tributarias, ¿sí? Es plata que debería estarse yendo a educación, a salud, a infraestructura, al fortalecimiento de todo aquello que nos permite garantizar los derechos fundamentales de los colombianos. Y hoy en día las personas que evaden impuesto de renta, que omiten activos, que declaran pasivos inexistentes, no se enfrentan a ningún castigo real, excepto que si los cogen les toca pagar. Y eso es inaceptable y la verdad sí me tiene sorprendido que el Congreso se haya movido a ajustar tantas cosas en la reforma tributaria y que todavía no haya una medida de cárcel para los evasores, pese a que ya hay una propuesta que cuenta
con el visto bueno del gobierno. Director, muchas gracias por compartir su opinión sobre la coca y sobre la reforma tributaria, y buen puente para usted. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a ustedes y a la audiencia. Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN, y su apoyo a la propuesta de legalización de la coca.